Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo encuentro digital de estrategia de 2025. En primer lugar, y en nombre de todos los que formamos parte de Bancamark, queremos darles las gracias por acompañarnos y, por supuesto, por regalarnos los próximos minutos para hacerles llegar nuestra visión de mercados. Nuestro objetivo, no lo olviden por favor, es estar a su lado para ayudarles a hacer crecer su patrimonio. Además, como ya saben, y yo creo que es una cosa que se nos nota, siempre ponemos muchísima ilusión y trabajo en cada uno de estos encuentros. Y esperamos, una vez más, volver a ser capaces de transmitirles de una manera sencilla y cercana el análisis de la actual situación macroeconómica, así también como las diferentes oportunidades de inversión que vemos para los próximos meses. Si tienen alguna duda o pregunta, no dejen de escribirnos a través del chat que hemos habilitado en pantalla y que estaremos encantados de contestar al final. Eso sí, recuerden que más allá de la visión del ciclo y de la estrategia de mercados que hoy vamos a compartir con ustedes, es fundamental hacer un seguimiento con sus banqueros. Es importante aterrizar de forma personalizada todas las ideas en función de su apetito por el riesgo. Por eso, les invitamos que, perdonan que sea tan insistente, pero que después de vernos, por favor, tengan una conversación con ellos. Y ahora, permítanme que les presente a los que van a ser los protagonistas de la sesión de hoy. Tenemos aquí a Joan Bonet, director de Estrategia y Asesoramiento de Bancamark. Buenas tardes, Joan. Muy buenas tardes, Cristina. Y también a Gabriel Echarri, que es nuestro director de Servicios de Inversión. Buenas tardes, Gabriel. Hola Cristina, buenas tardes. Bueno, pues ya todos juntos y con la mayor parte de ustedes conectados, nos gustaría comenzar haciendo alusiones al momento del ciclo económico que vivimos, recordándoles que la verdad es que seguimos manteniendo una visión constructiva del mismo. Pero bueno, yo creo que vamos a hacer un poco de memoria. Hace ya más de un año hablábamos de un ciclo fuerte y de una economía resiliente que estaba aguantando. Y ya entonces decíamos que el ciclo estaba viviendo su séptima vida y un gato con sus 7 vidas fue el que nos ayudó a representar aquella idea. Luego transcurrieron los meses y aunque estábamos en un ciclo en desaceleración, como resistía con energía, pues fue la mitología griega de la mano de un mochuelo quien nos sirvió como la alegoría perfecta para enmarcar otro de nuestros encuentros. Luego ya, pues terminamos el 2024, subimos en un coche muy tecnológico y esto nos ayudaba a continuar el camino de ese aterrizaje suave, ese aterrizaje que estuvimos defendiendo y a explicar cómo los bancos centrales estaban amortiguando la desaceleración económica pues, con sus bajadas de tipos. Ahora, Joan, Gabriel, ya estamos entrados en 2025. Les invitamos a ustedes a seguir con nosotros este apasionante viaje, analizando en profundidad si continúan vigentes los pilares del ciclo económico que hemos venido destacando y cómo estos se podrían mantener ante los diferentes acontecimientos a los que nos enfrentamos, que no son pocos. Como ven, para ello, hoy no estamos en cualquier sitio. Queremos trasladarles a la Francia de principios del siglo XX y acogerles en este fabuloso salón que podría estar ubicado perfectamente, y no por casualidad, en Combray, un pueblecito francés en el que el novelista Marcel Proust pasaba sus vacaciones de infancia. Y ya no digo más. Quédense con nosotros y adelante con la Madalena de Proust. Muy buenas tardes. Encaramos un ejercicio con el mundo revuelto y cargado de incertidumbres, pero también con una cierta sensación de que en el pasado ya nos hemos enfrentado a muchas situaciones que en el fondo pues no son tan diferentes a esta. Y es que tenemos un enorme privilegio, la memoria. Esa capacidad que nos permite mirar al pasado para extraer información útil de cara al futuro. Seguramente muchos de ustedes habrán leído a Proust y recordarán su obra Por el camino de Swan, que es la primera entrega de En busca del tiempo perdido. Y recordarán el detalle con el que describía el sinfín de sensaciones que le surgían al narrador cuando se disponía a engullir una magdalena tras zambullirla en una taza de té. Justo al entrar en su boca y saborearla,
se desataban muchos recuerdos que trasladaban su mente al pasado. Y este es precisamente el punto en el que nos encontramos ahora. Ni estamos ante el primer mandato de Trump, ni es la primera vez que este presidente desata esa inmensidad de espíritus animales. Sí, ese aliento que despierta la mente humana o optimismo espontáneo que Keynes decía que tanto influye en los negocios y en la inversión. Tampoco es la primera vez que su autoritarismo impera en la Casa Blanca, ni son novedosas las resistencias globales a rebajar los engrosados déficits públicos mientras los bancos centrales tratan de adaptar sus políticas monetarias. O aparecen las persistentes dudas sobre la longevidad del ciclo, la incapacidad de Europa para afrontar un giro político y económico que sea verdadero, la crisis inmobiliaria china o la hegemonía de las 10 mayores compañías americanas que suponen un 27% de la capitalización mundial. ¿No son todos estos los perfectos tintes de estar inmersos en una suerte de recuerdo prusiano? Para nosotros la Madeleine de Proust, el esto ya lo hemos vivido antes, el retrotraernos al pasado con un buen análisis, es la clave para afrontar 2025. ¿Y cuál es la idea básica para este año? Pues por encima de todo, que el ciclo va a continuar y que por ello nos mantenemos constructivos en los activos de riesgo. Este ciclo va a ser capaz de disfrutar su séptima vida por más que vayamos a transitar hacia un entorno más equilibrado de crecimiento, de inflación y de tipos de interés. Y es que al fin y al cabo, este año la economía global va a ser capaz de crecer al 3,2, solo una décima menos que su media histórica. Y esto pues, va a ser posible gracias a un rebalanceo del crecimiento entre regiones. La desaceleración de Estados Unidos va a ser muy leve, igual que en Asia, aunque persistan ciertos problemas en China, y de forma simultánea Europa y Japón van a disfrutar de una recuperación, aunque va a ser modesta y frágil. Mientras, la inflación ya va a pasar a disminuir de una forma más lenta y los bancos centrales, tal y como anunció el BCE hace unas horas, van a ir transitando hacia su neutralidad, particularmente en la eurozona. Si 2024 fue el año del comienzo de las bajadas, 2025 será el del comienzo del fin de estas bajadas. Pero sobre todo lo que va a pasar es que se va a ampliar la discrepancia de los ritmos de reducción de tipos oficiales que tanto FED y BCE han dejado entrever entre ayer y hoy. La Reserva Federal va a recortar 50 puntos y el BCE hará otros 3 recortes más, por tanto en el cómputo total del año habrá ido a doble de velocidad. Una vez fijado el escenario general, ahora nos vamos a centrar en las que a nuestro juicio son las grandes reminiscencias del pasado que nos van a ayudar a desmitificar algunos mitos persistentes y a razonar por qué pensamos que el ciclo va a continuar. La primera idea es que los altos tipos de interés no tienen por qué desembocar necesariamente en una recesión. Y este ciclo ha sido capaz de sobreponerse a nada menos que los tipos más altos en 20 años y a la subida más rápida de casi medio siglo. Es importante tener en cuenta que históricamente entre el punto más restrictivo de los tipos y las recesiones suele transcurrir unos 10 meses. Y en este ciclo han pasado ya 18 entre esa última subida de tipos y no hay atisbos de recesión. Particularmente con un consumo que por el momento nos ha visto muy afectado por las condiciones restrictivas y que continúa explicando 3/4 partes del crecimiento del PIB. Hasta el momento, las compañías han sido capaces de afrontar una subida de costes financieros que no se han descontrolado en relación al aumento de sus beneficios, mientras las familias, particularmente las norteamericanas, han podido esquivar unos tipos altos gracias a la mayor parte de su financiación hipotecaria estaba referenciada a tipo fijo, mientras además los precios de los inmuebles y de las bolsas han continuado subiendo. Y es que, y vamos con la segunda reminiscencia del pasado, la de los persistentes miedos a un rápido aterrizaje brusco, al actual ciclo le queda camino por recorrer. Mirando los patrones históricos, el actual ciclo no es tan maduro. Apenas llevamos 5 años de ciclo frente a un promedio histórico de 7 años. De hecho, la duración media de los últimos 4 ciclos es aún más larga, es de 9. Y como se ve en las rayas azules, ha habido incluso ciclos más del doble de largos que el actual. Desde nuestro punto de vista, la economía está experimentando una desaceleración dentro de una fase intermedia de ciclo. Un momento que se caracteriza por el aumento de los beneficios, el aumento de la demanda del crédito, la reducción de las presiones de costes y la transición hacia una política monetaria más cercana a la neutralidad, que comenzaba ya el año pasado. Como pueden apreciar, es cierto que los aterrizajes suaves son menos habituales que las recesiones, pero en el pasado también ha habido, y los mejores ejemplos son el 85 y el año 95. ¿Y por qué es esto posible? Pues básicamente porque el mercado laboral y el consumo no se terminan de frenar. Aunque es cierto que el empleo
se está desacelerando y el nivel de vacantes, de ofertas de empleo, poco a poco, pues se va reduciendo, la parte fundamental aquí es que las tasas de desempleo se mantienen contenidas. En algunos países como Australia, Francia o Reino Unido están incluso en niveles similares a los de antes de que comenzaran a subir los tipos de interés. En Estados Unidos el mes pasado, por ejemplo, también se generaba el mismo nivel de empleo que todo el promedio del año pasado. Nuestra visión es que, a pesar de que en los próximos meses se va a extender la moderación del empleo, los hogares continuarán ganando poder de compra gracias al incremento de los ingresos y salarios reales. Y esto no solo ocurrirá en Estados Unidos, donde los salarios crecen al 3,9, un punto por encima de la inflación, sino también en la eurozona, donde los ingresos reales crecen al 3,5, con una inflación más baja. El otro factor que va a ayudar a extender el ciclo es una mayor productividad, que es una consecuencia natural de los mercados laborales que están tensionados durante mucho tiempo, con incrementos salariales y escasez de mano de obra cualificada. ¿Qué hace el empresario cuando ocurre esto de una forma prolongada? Pues invertir. Y hacerlo con avances tecnológicos y mediante la implementación de mejoras en los procesos productivos, que son factores decisivos en la extensión de los ciclos económicos y además suelen llevar aparejados una aceleración del crecimiento agregado. Como podemos ver, el crecimiento es mayor cuanto más alta es la productividad. Si desglosamos la evolución histórica de la productividad norteamericana, también podemos ver que en los 2 últimos años, aunque no es tan alta como en los 60 y los 90, es bastante superior a la de los 70 y 2010. Y pensamos que el mercado laboral y la productividad van a ser 2 pilares fundamentales de este ciclo. ¿Y cuál es la tercera reminiscencia del pasado de cara a este 2025? Ese sabor de magdalena de Proust que ya hemos saboreado con anterioridad. Pues se llama Donald Trump. Y tras unos días de extravagantes declaraciones y órdenes ejecutivas, conviene recordar 4 ideas. A pesar de la enorme legitimidad popular conseguida en las elecciones, no es la primera vez que controla el poder de forma absoluta. De hecho, en los 2 primeros años de su mandato, el de 2017, también controlaba el Senado hasta que luego perdía las midterm. Lo que esta vez sí es bastante diferente es la situación de la economía y aquí puede estar el freno más importante para algunas de sus promesas en política económica. Los tipos de interés ahora están bajando y en aquel entonces subían. La inflación era menos de la mitad que ahora y las cuentas fiscales ahora están extremadamente desequilibradas, con un déficit del 7 frente al 2,9 de entonces y una deuda sobre PIB del 123 contra el 105 de entonces. Además, Trump no cumplió con todas sus promesas. Su política estuvo ciertamente marcada por los acosos arancelarios, la redefinición de un nuevo modelo de negociación comercial que le permitía renegociar el NAFTA, restringió la inmigración ilegal en un 11%, rebajó los impuestos, el tipo máximo de sociedades, del 35 al 21, y en cuanto a lo que se cree, todas estas medidas no desencadenaron una fuerte subida de la inflación. Pero la magia no existe. Trump aplicó mucho Make America Great Again, pero no redujo ni la deuda ni el déficit. La bajada de impuestos supuso una reducción de los ingresos, que ni mucho menos fue acompañada de una rebaja de los gastos. A pesar de lo que Trump afirmaba la semana pasada, aumentó los empleos públicos en su anterior mandato en un 3,4. Por eso estamos extremadamente expectantes respecto a las medidas que Elon Musk puede implementar desde ese nuevo Ministerio de Eficiencia Gubernamental, porque los milagros no existen. La capacidad de un presidente de actuar sobre el gasto es limitada debido a que hay partidas sobre las que no tiene libertad total, o porque requieren del 60% de los votos del Senado, y esto no es fácil de conseguir, o porque son partidas estructurales, como intereses o defensa, que ya ha dicho que no recortará. En la práctica, pues podrá actuar sobre el 2,4% del PIB, unos 700.000 millones de dólares, pero esto tampoco es el milagro del que está hablando. Además, no es la primera vez que en Estados Unidos se lanzan este tipo de iniciativas. Presidentes como Roosevelt o Reagan ya crearon departamentos y comisiones de eficiencia similares. Reagan encargó una comisión parecida a Peter Grace, un empresario del sector químico que hizo muchas recomendaciones, pero que no terminaron de aplicarse del todo. De hecho, cuando llega Reagan en el 81, el déficit estaba en el 2% y tras algunos años en el 4 y 5, se marchó en el 89 con un déficit del 2,7%. Más allá de las cuentas públicas, la otra gran incertidumbre es qué pasará con la política comercial y si verdaderamente Trump hará todo lo que ha dicho, unas medidas que nos llevarían a un escenario no visto en los últimos 100 años. ¿Qué va a pasar con los aranceles? ¿Negociación o coscorrón? Pues nosotros creemos que va a ser una negociación muy dura, a su estruendoso estilo, como acabamos de ver con países como Colombia, con todas las redes sociales de por medio, pero al final es una negociación.
Pensamos que hay margen para tensionar posturas sin tener que ir a una absoluta guerra comercial global. Para empezar, y con números del Banco Mundial, hay una parte conceptual en la que a Trump no le falta razón. Todos los países que están representados abajo a la izquierda son países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial y además imponen a Estados Unidos aranceles medios superiores a los que Estados Unidos les impone a ellos. La Unión Europea, por ejemplo, le carga un arancel medio a Estados Unidos del 5, mientras que el de Estados Unidos a la UE es del 3,5. Por tanto, hay un déficit en contra de Estados Unidos del 1,5. Desde nuestro punto de vista, la mejor estrategia para Trump es imponer aranceles que sean específicos y bien dirigidos porque Estados Unidos no es inmune a los aranceles y es la mejor manera de tener éxito. Y si ataca a los otros países, pues impondrán represalias. Indudablemente, pues tiene una posición de negociación privilegiada porque compra mucho más fuera de lo que exporta. Supone un 83% de las exportaciones totales de México, un 78% de Canadá y alrededor de un 15% de la Unión Europea o China. Pero a su vez, un 33% de lo que Estados Unidos exporta es a Canadá y México, un 17% a Europa y un 7% a China. Como una guerra comercial generalizada sería perjudicial para todos, lo mejor es apretar a cada país donde más le duele. Por ejemplo, si quieres presionar a Canadá, ¿dónde debes hacerlo? Pues en materias primas. A México, en autos y bienes de capital. Y a China, en bienes de consumo. Por eso pensamos que aunque habrá un auténtico fuego cruzado de amenazas comerciales, es mucho mejor que los aranceles sean selectivos a que haya un coscorrón global. En definitiva, aunque Trump lidere la negociación a base de aranceles, también saldría perjudicado si la escalada acaba siendo generalizada. ¿Cuál es la sensibilidad del crecimiento económico a los aranceles? Bueno, pues en nuestro escenario base, el impacto de ahora al año 2028 sería el marcado en verde. Asumiendo la entrada de tarifas a partir del año que viene, en línea con lo que inicialmente anunció en campaña electoral, supondría 6 décimas de crecimiento en Estados Unidos en 4 años y unas 8 para la eurozona. También se muestra en rojo un escenario que es más complicado, en el que se asumiría que la batalla comienza ya este año y se fuera todavía más lejos. Por otra parte, ¿cuál es la siguiente reminiscencia para este año? Pues el mantra europeo, y si al final Europa será capaz de crecer más. Y pensamos que sí, porque arrancamos desde niveles muy bajos de crecimiento y a pesar de la incertidumbre política en Alemania, que va a existir hasta las elecciones del 23 de febrero y durante el primer semestre en Francia, pensamos que seremos capaces de acercarnos a un crecimiento del 1,2. Por tanto, un crecimiento mayor, pero un crecimiento que va a ser bastante moderado y que va a venir impulsado principalmente por aquellas economías que, como España, están más expuestas al sector servicios. Lo que en Europa no vamos a poder superar es ese problema estructural de fondo, la rigidez de las decisiones, la disparidad de intereses, lo que invertimos de menos en propiedad intelectual en comparación de otras regiones como Estados Unidos. En definitiva, nuestra baja productividad que acaba afectando a una industria que además es muy exportadora y dependiente de la energía. Todo ello comparado con Estados Unidos, donde también es verdad, hay que decir que gran parte del crecimiento viene por el lado del consumo y también les hace pues, más vulnerables de cara a que las cosas se puedan torcer en el futuro. Y respecto a la inflación, bueno, pues estamos en una zona que es menos problemática y a partir de ahora, después del enorme frenazo al que hemos venido asistiendo, esperamos una normalización que va a ser lenta y con algunos obstáculos. Desde nuestro punto de vista, el sesgo de los riesgos para este 2025 ha cambiado en comparación con 2024. Ahora ha pasado desde el lado del crecimiento económico al lado de la inflación. Y el proceso de moderación de los precios pues, se ha consolidado a nivel global y ya estamos en niveles de mayor confort, sobre todo para los bancos centrales, especialmente en la eurozona, donde pensamos que se va a terminar alcanzando ese objetivo de inflación. Mirando los próximos meses, y una vez se ha desvanecido el impacto que ha tenido la energía y que tanto ha ayudado hasta el momento, pues pronosticamos una reducción que va a ser más limitada, una reducción más limitada a la inflación, debido a que en Estados Unidos pues los alquileres continuarán pesando bastante y son el principal lastre, aportan la mitad de la inflación subyacente. Mientras que en Europa lo que tendremos que ser capaces es de salir de este invierno con unas reservas de gas en el 56%, que están por debajo de ese 62% al que suelen estar a estas alturas de año. En definitiva, y mientras que el crédito se continúe reactivando y los salarios se mantengan fuertes, el camino a la desinflación pues va a ser un poco más complicado. Y esta situación hará que los bancos centrales, en línea con lo que la FED y el BCE nos han dicho entre ayer y hoy, pues es que agudicen la diferencia de velocidades en el proceso de reducción de tipos. Tras la pausa que anunciaba ayer la FED,
ahora irán más despacio, validando esa idea de que los aterrizajes suaves por los recortes de tipos deben ser menos agresivos. Igual que ocurrió a mediados de los años 90, por el momento pues se van a mantener en territorio restrictivo y harán un par de recortes comenzando en mayo y dejando la horquilla de tipos a final de año en el 3,75-4%. Al final, tal y como marca la regla de Taylor, en la medida que el empleo se mantenga fuerte y la inflación no se reduzca mucho más, pues los tipos de interés deberían permanecer más elevados. Mientras que en la eurozona, pues esta situación es diferente. Proseguirán con los recortes, implementando 3 bajadas más hasta dejar el tipo de depósito a finales de año en el 2%. En cuanto a balances, pues la Reserva Federal pensamos que va a continuar con su proceso de reducción, que ya pues se extiende por más de 30 meses, ¿no? Que es medio año más que en el anterior Quantitative Tightening del año 2017. Con esta visión de un ciclo que aguanta, ¿qué podemos esperar de los activos financieros? ¿Existe también una Magdalena de Proust? Pues pensamos que existen sobre todo 3 evocaciones claras del pasado que nos van a acompañar a lo largo de este año. En primer lugar, en renta fija aparece la prima de plazo tras más de 2 años de pendientes negativas. También esperamos un entorno más volátil y menos lineal que la excepcionalidad que vimos el año pasado. Y en cuanto a los retornos, somos más comedidos y esperamos menos revalorizaciones, sobre todo por parte de la renta fija, que ya ha experimentado un gran carrerón en la parte del crédito, y también somos algo más comedidos en la renta variable. Pues empecemos con la renta fija. ¿Qué suele ocurrir cuando los tipos de interés comienzan a bajar? Bueno, pues generalmente eso se produce porque el crecimiento se debilita rápidamente y los bancos centrales bajan los tipos de interés oficiales muy rápidamente. De esta manera se produce pues un empinamiento en la curva, que básicamente lo que significa es que me pagan menos por invertir a corto plazo que por invertir a largo plazo, que es una fase mucho más natural de los tipos de interés. En promedio, y como muestra este gráfico de aquí, el gráfico de la izquierda, lo que vemos es que la pendiente que suelen ganar las curvas es superior cuando hay recesiones que cuando no lo hay. Como estamos en un escenario mucho más parecido al verde, lo normal es que en términos promedio esa ganancia de pendiente pues fuera menor y cercana a los 50 puntos básicos. ¿Pero qué hemos visto en esta ocasión? Bueno, pues lo vemos sobre todo a la derecha. Básicamente, que lo que hemos visto es que a pesar de que los tipos oficiales han empezado a bajar, lo que hemos visto es que los bonos largos han caído en precio y han aumentado en rentabilidad. Y de hecho lo han hecho de una manera muchísimo más rápida que en otros aterrizajes suaves como el del año 95. Lo vemos claramente a la derecha. Vemos cómo en el año 95, por ejemplo, el bono a 10 años ganó casi 100 puntos básicos de rentabilidad en el año siguiente a la bajada de tipos de interés. Y en esta ocasión estamos en niveles muy similares, pero lo hemos hecho en tan solo 4 meses. Por tanto, ¿cuál es una de las grandes diferencias que tenemos en renta fija para este año? Pues básicamente que lo que pensamos es que hay que empezar a ganar duración de manera selectiva en la medida que los tipos de interés norteamericanos están con tires superiores al 4,5. Eso respecto a la duración y al gran cambio que hemos empezado a hacer en lo que ha sido el arranque del año. La otra idea está respecto al crédito. Seguimos constructivos desde Banca Mar. Seguimos pensando, como vemos aquí a la izquierda, que en la medida que no haya una recesión, lo lógico es que los diferenciales de crédito, aunque están en niveles de valoración bastante exigentes, continúen comportándose relativamente bien y, por tanto, lo que nos permitan es seguir pudiendo capturar más rentabilidad que los gobiernos. Y, por tanto, pues continuamos sobreponderando la renta fija, el crédito de renta fija, particularmente en la zona euro. Respecto al high yield, que es esa parte más arriesgada del crédito, pues estamos algo más conservadores. En definitiva, pues les mostramos los retornos estimados que tenemos para cada uno de los segmentos para este año, donde ya digo que lo que favorecemos continúa siendo el crédito europeo si ajustamos el riesgo con la rentabilidad. Respecto a la renta variable, bueno, pues varias ideas antes de hablar de nuestras estimaciones. La primera idea básicamente es, y la vemos aquí, es muy clara, es que si no hay recesión, pues no hay coscorrón. Lo lógico es que cuando el ciclo económico aguanta, como vemos en este gráfico que es muy claro, lo que suele ocurrir es que los mercados de renta variable se comportan bastante bien. La otra idea es
en la medida que los tipos de interés bajan y la recesión no ocurre, la pauta que en términos promedios siguen los mercados de acciones es la marcada en verde. Lo que solemos ver es que entre la primera baja de tipos y los 12 meses posteriores, el S&P 500 suele sumar pues prácticamente un 17%. Una situación que en ese periodo pues debemos llevar aproximadamente un 7-8%, por tanto queda potencial desde nuestro punto de vista. La siguiente idea, pues básicamente antes hablábamos de la duración de los ciclos económicos, aquí vemos la duración de los ciclos bursátiles. Si el ciclo bursátil acabara hoy, con todo lo que estamos viendo, la inteligencia artificial, habríamos asistido al segundo ciclo bursátil más corto desde los años 60. Y por tanto, un poco lo que queremos decir es que nos parece que queda ciclo por recorrer y por lo tanto capacidad para las bolsas para seguir subiendo de una manera contenida, pero todavía para seguir siguiendo. Adicionalmente a esto, pues sobre todo lo que vemos a la derecha, básicamente respecto al posicionamiento que podemos tener los inversores en muchas de las reuniones que vamos teniendo día a día, existe un gran temor que es después del buen comportamiento que ha tenido la renta variable, de ese más 20%, por encima de ese más 20% que tuvo el S&P 500 a lo largo del año pasado y el 20% en el año precedente, ¿existe capacidad de los mercados para seguir subiendo? Bueno, pues básicamente aunque las subidas acumuladas son importantes, es importante relativizar lo que es un 20% de subida. Yo no sé si saben que en los últimos 100 años, el 30% de las ocasiones, el S&P 500 ha sido capaz de tener revalorizaciones anuales, incluyendo dividendos, superiores al 20%. Y el 40% de las ocasiones, si nos vamos a un plazo más corto de tiempo y miramos el último cuarto de siglo, ¿no? Por tanto, y es muy interesante lo que vemos a la derecha, que básicamente lo que mostramos es cómo la estrategia de comprar en máximos, por más que pueda ser poco intuitiva, en el medio plazo acaba siendo más rentable que comprar en cualquier otro periodo de tiempo, ¿no? Y lo vemos claramente en ese periodo de 3 años, donde vemos que esto es bastante claro y además con una probabilidad que es muy cercana al 90%. Por tanto, todo esto al final lo que nos ayuda a situarnos es en un punto donde pues sabemos que Trump va a llegar a la Casa Blanca, sabemos que esto pues seguramente y aprendiendo de su último mandato lo que va a generar es más volatilidad. Esto fue clarísimo a partir del año 2017. Aquí mostramos de una manera muy clara cómo tras los anuncios de algunos aranceles los mercados llegaron a caer en algún momento con caídas superiores al 10%, incluso para el S&P 500, pero la moraleja es doble. Básicamente es que Estados Unidos es un buen sitio en el que estar ante la guerra arancelaria, siempre cayó menos que el resto de mercados, y la otra idea es que si el ciclo continúa como esperamos, al final lo que importa es que una vez pasado el ruido inicial, la bolsa acaba comportándose bien, ¿no? Y muy interesante ese gráfico también que mostramos a la derecha, donde lo que estamos mostrando es la capacidad del mercado a recuperarse en función de las correcciones que tiene a lo largo del año, ¿no? Y sobre todo vemos en el lado más de la derecha cómo cuando las correcciones son puntuales y son inferiores al 10%, la mayor parte de las ocasiones el mercado en el mismo año es capaz de recuperar todo lo perdido. Una situación que no es tan clara cuando las pérdidas son superiores y está entre esa sección naranja, entre ese 20% de caída y 10%, ¿no? Ahí lo que vemos es que básicamente las recuperaciones se producen, pero solo en un 70% de las ocasiones, ¿no? En el otro tercio, pues lleva más de un año y en algunos casos bastante más de un año volver a recuperar los precios anteriores. Pues una vez comentado todo esto, ¿cuánto puede llegar a subir la bolsa global este año? Pues desde nuestro punto de vista, el potencial se asienta en la capacidad de los beneficios para seguir subiendo. Vemos un potencial cercano al 9% y es importante trasladar que nos hemos guardado un pequeñito colchón porque para estimar la subida del 9%, pues estamos incluso asumiendo una pequeña contracción de los múltiplos. Y como ustedes pueden ver a la izquierda, en situaciones como la actual, pues es posible que incluso los múltiplos lleguen a subir, aunque de una manera muy ligera, ¿no? Porque realmente cuando se contraen es cuando vienen las recesiones y consideramos que no estamos en ese escenario.
¿Y qué regiones son las que más nos gustan? Pues principalmente Estados Unidos, debido a su mayor crecimiento, su mayor calidad, mayor retorno de las inversiones en prácticamente la totalidad de los sectores, mayor exposición a tecnología, que continúa siendo uno de los sectores que más nos gustan para este año, porque en un entorno de proteccionismo o de aumento del mismo va a salir menos mal parado debido a que es una economía que es más cerrada. Y además, por los beneficios, que allí van a crecer más. En los últimos días se ha vuelto a hablar mucho de la sobrevaloración del mercado americano. Y me parece importantísimo decir que al final el S&P 500 es un índice que aglutina compañías de dos universos que son muy diferentes. Por una parte, las 7 magníficas. Google, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Tesla y Nvidia, que son compañías con elevadísimos crecimientos, y en un segundo lado, un universo de 493 compañías restantes, ¿no? Y el gráfico de la izquierda lo que muestra muy bien es la diferencia entre esos dos universos, y también que por el crecimiento de las 7 magníficas estás pagando una prima bastante elevada, más de 30 veces beneficios. Pero el gráfico también nos dice que si compras en Estados Unidos fuera de las 7 magníficas, no estás pagando una valoración tan elevada. De hecho, es un PER muy similar al europeo para un grupo de compañías que tiene un crecimiento mayor que Europa. Y además que no está caro porque cotiza en línea con su PER histórico, de 14 veces beneficios. Por ello, la base de nuestro posicionamiento geográfico para este año es que, aunque hay que tener una parte de las inversiones dentro de Estados Unidos en índices como el S&P 500, ya que no puedes abstraerte de aquellas compañías que controlan el mundo, pues existe mucho potencial en las 493 compañías restantes. Este grupo lo puede hacer muy bien, y como se puede ver a la derecha, los beneficios de esas compañías este año van a multiplicar casi por 2 veces. Harán de crecer en menos de un 5 a más de un 12. Y la base de nuestra tesis de inversión reside en que los mercados este año van a evolucionar de una forma menos centrada en muy pocos valores, y que el crecimiento de beneficios lo que va a pasar es que se va a ampliar y va a haber más distribución. Dicho esto, ¿cómo afecta la irrupción de DeepSeek, el desarrollador chino de inteligencia artificial? ¿Estamos ante la disrupción de la disrupción? Ante todo, hay que decir que las noticias son muy confusas, por lo que es muy importante discernir entre lo que sabemos y lo que nos han dicho, pero que no tenemos pruebas que lo puedan corroborar. Lo que es un hecho es que DeepSeek, con su R1, ha conseguido desarrollar una inteligencia artificial con un rendimiento similar a los productos occidentales como ChatGPT. Y además, que es una tecnología de código abierto y por tanto es accesible a todo el mundo. Pero, ¿es cierto que el desarrollo se ha hecho con un coste inferior a 6 millones? ¿Qué chips se han utilizado? ¿Realmente se ha conseguido el desarrollo sin los chips más avanzados? ¿Cómo se ha entrenado la inteligencia artificial? ¿De dónde han salido los datos? ¿No se han apalancado en los de otras compañías? Si se confirma que estas preguntas pues son realmente así y que realmente es un sistema igual de bueno, más barato y que necesita menos intensidad de cálculo, pues estaríamos realmente ante una nueva disrupción, y el modelo de desarrollo actual pues cambiaría bastante, porque no solo se necesitarían menos semiconductores y de menor calidad en general, sino menos capacidad de procesamiento, menos energía y por tanto menos centros de datos. Como estamos todavía en una fase que es bastante preliminar y con noticias que son muy confusas, a la espera de saber Si los principales jugadores van a continuar con sus proyectos de inversión. ¿y quién sería el principal perjudicado de toda esta situación? Pues Nvidia, porque es la compañía que actualmente tiene mejor tecnología, mejores chips, con mayor capacidad de proceso y sobre todo tiene los mayores márgenes de la industria, que en términos promedios son casi un 50%, lo que al final haría pues que se erosionaran. Este gráfico de aquí es muy interesante porque muestra que el problema de Nvidia no es tanto un tema de sobrevaloración, está a 27 veces contra menos de 22 del S&P, sino de sostenibilidad del beneficio debido a que los márgenes y las ventas, pues si esto sucede, caerían a plomo. Compañías como Broadcom o AMD como referencia tienen márgenes del 10%. ¿Estamos ante una burbuja tecnológica en el mercado americano? Pues no. Lo que sobre todo estaría en entredicho sería Nvidia, que vendería menos y a menor precio la gama más alta de semiconductores, pero una nueva revolución con una tecnología libre, lo que implicaría a medio plazo son menores costes para la economía y una mayor productividad. De todas formas, el impacto de DeepSeek no sería aislado porque otras compañías de semiconductores también sufrirían, aunque en mucha menor medida, así como toda la escala de valor que va desde la tecnología y centros de datos a la energía. ¿Hasta qué punto es Nvidia una compañía sistémica? Es la segunda compañía con más peso en el MSCI World
y por sí sola ha sido responsable de nada menos que el 13% de toda la subida que ha tenido el S&P 500 desde mínimos, desde octubre del año 22. En términos de beneficios, para este 2025 aportará 2 puntos de los 14 puntos porcentuales que el consenso espera que va a crecer el S&P, el 15%. Por tanto, mucha incertidumbre a corto plazo con la imposibilidad de comprobar la veracidad de la información, pero convencidos de que hay segmentos en la tecnología como la ciberseguridad o el software que lo van a seguir haciendo bien en cualquier caso y que Estados Unidos va a ser un buen sitio en el que permanecer invertidos. Poniéndonos muy extremos, las 7 magníficas han contribuido en un 56% de la subida total del S&P 500 en este ciclo. Por tanto, si extraemos toda su aportación, el retorno del S&P es tan solo 5 puntos inferior a los índices europeos. Por tanto, pues más América en general, más empresas interiores y más pequeñas y medianas compañías. Las midcap americanas están a 16,7 veces beneficios, en línea con su promedio histórico, y no casi a 22 como el S&P. Sectorialmente, además de la sobreponderación en tecnología, en las áreas ya comentadas, ¿dónde vemos potencial? Pues tanto en defensa como en salud. En el caso de defensa, el mismo Trump el otro día abogaba o trataba de presionar a los miembros de la OTAN para que aumentaran su gasto en defensa a 5% del PIB, ¿no? Y como podemos ver en el gráfico, aunque ha aumentado bastante el gasto en defensa y ya se acerca al 2 o por encima del 2 y no lleguemos a ese 5%, pues desde luego el margen de mejora es bastante importante. Respecto a salud, pues es el sector dentro de los defensivos que tiene una mejor valoración relativa a su historia y el mayor crecimiento estimado. Y pensamos que esta tendencia puede funcionar además en un momento que se puede ver claramente beneficiado por la evolución del dólar. Con todo esto, ¿cuáles son los retornos estimados? Pues los que mostramos en esta frontera donde relacionamos la rentabilidad con el riesgo y asignamos un número a cada uno de los activos. ¿Qué tipo de año será? Pues un año un poco diferente a los anteriores en el sentido de que, como pueden ver, la pendiente pues es menos pronunciado, ¿no? La diferencia del retorno que me van a dar los activos con menor riesgo, más relacionados con la renta fija, va a ser más parecida a la que tiene la renta variable, ¿no? Y eso es una situación que es fruto también de una situación en la que los tipos de interés están bajando, en proceso de bajada, pero no todavía han bajado del todo. Bueno, pues con el apoyo de todas las reminiscencias del pasado y la Magdalena de Proust, con todas esas ideas comentadas, con el convencimiento de que por encima de todo el ciclo va a continuar y que por más que nos enfrentemos a un entorno que va a ser más incómodo y volátil para este año, para las inversiones, pues que existe potencial para extraer retornos positivos que nos van a permitir batir la inflación. Yo, si les parece, le voy a dar paso a Gabriel y me iré tomando mientras tanto una magdalena y un poquito de té. Bueno, pues muchísimas gracias, Joan, por tu intervención. Pasamos ahora a esta segunda parte, en la que, como siempre, lo que hacemos es implementar, darles a ustedes unas referencias de cómo vamos a aterrizar estas ideas, este panorama macroeconómico que nos ha descrito nuestro maestro pastelero, Joan Bonet. Comenzamos, por tanto, abriendo nuestro libro de recetas para ver cuáles son las ideas fundamentales en forma de ingredientes que nos ha descrito Joan en cuanto a nuestro panorama económico. Nos ha descrito un aterrizaje suave de la economía en el que preveemos un crecimiento positivo, algo más moderado que en años anteriores, pero en niveles de aproximadamente el 3,2%. En este año 2025 preveemos que en la zona europea podemos llegar a tener tipos reales de interés negativos, por tanto, puesto que la inflación se puede situar por encima de los tipos oficiales del BCE. En cuanto a la parte de renta variable, estamos positivos y en concreto estamos positivos en la geografía americana y por parte de la renta fija creemos que va a ser uno de los protagonistas de dentro de las carteras, sobre todo de las carteras tanto mixtas como de las carteras 100% de renta fija, porque nos va a aportar una rentabilidad extra, una TIR muy interesante para poder batir la inflación. Bueno, pues vamos a empezar a cocinar la base de nuestra magdalena y para ello me van a permitir que les recuerde cómo trasladamos nuestra filosofía de construcción de carteras a la realidad, ¿no?, de la propia cartera. Partimos siempre de una solución delegada que nosotros denominamos solución núcleo, en el que al final, de una manera pues muy fácil, ágil, de una manera muy diversificada, lo que hacemos es implementar las principales ideas que emanan de nuestro comité de mercados y también junto con una visión también un poquito más táctica que lo que va a permitirnos es poder aprovecharnos de esas oportunidades que nos vamos encontrando o que nos va ofreciendo el mercado en todo momento. En esta gráfica de aquí
lo que le queríamos mostrar es un ejemplo real de cómo ha evolucionado, en este caso para un perfil equilibrado, una cartera durante el año 2024. Vemos cómo partimos o cómo acabamos el año 2023, ¿de acuerdo? Por descomposición de los distintos activos, cómo ha ido evolucionando a lo largo del año para finalmente acabar en el año 2024 de la siguiente manera, ¿no? Vemos cómo la renta, el mercado monetario ha llegado a pasar, ¿no? A medida que hemos ido incrementando nuestra duración en la parte de renta fija, como en el año 2024 ha acabado en niveles del 9%, favoreciendo esa exposición de renta variable americana. Esto, como les digo, es un claro ejemplo de cómo evoluciona nuestra cartera, esa parte cuando les decimos a ustedes de gestión activa, de control de riesgo, de una manera muy ágil. Bueno, pues este es un ejemplo en el que al final nuestros clientes, cuando delegan la solución núcleo en un equipo gestor, pues precisamente es lo que hacen, ¿no? Pues ir confeccionando la cartera en cada momento a medida que van surgiendo las distintas infraponderaciones o sobreponderaciones dentro de nuestro comité de mercados. Dentro de la casa, les recuerdo, ¿a qué denominamos soluciones delegadas? Pues tendríamos por una parte los mandatos de gestión discrecional, lo que denominamos mandatos núcleo, también tenemos las carteras focus y también carteras 100% de activos puros, ¿no? Carteras 100% de renta fija o carteras 100% de renta variable. Eso es lo que tiene que ver con carteras confeccionadas con fondos. Si nos vamos también a las ICAPs institucionales, recuerdan ustedes que hablamos de Torrenova, Belver y Yuc. Y en este caso, pues la gestión, además de tener fondos, pues tiene también valores en directo, como puedan ser valores de renta fija o valores de renta variable. ¿Cuál sería nuestra primera idea en formato de satélite? Pues serían los activos alternativos líquidos. Creemos que este puede ser un aditivo muy interesante para que en su justa proporción, puesto que no olvidemos que estamos hablando de una disciplina culinaria en el que, como se trata de la repostería, en el que pues las distintas composiciones de ingredientes tienen que ser muy medidas, ¿no? Entonces, creemos que en este caso los activos alternativos líquidos serían un aditivo que podrían aportar esa rentabilidad extra. Al final es un tipo de activo que lo que está buscando es batir a sus índices de referencia, teniendo una medición de riesgo muy soportada, no muy aguantada. Aquí en este gráfico de bolas les mostramos los tres tipos de mandatos que tenemos en cuanto a activos alternativos líquidos. Vemos cómo efectivamente, teniendo en cuenta sus índices de referencia, pues tienen una volatilidad inferior. También muy significativo, que es una tipología de activos en el que mantienen una baja correlación también con los activos más tradicionales, ¿no? Aquí directamente, incluso sombreado en verde, ven ustedes cómo estos fondos tienen incluso correlaciones en verde negativas, ¿no? Con sus activos de referencia. Además, que antes se me olvidó comentárselo, este es un claro ejemplo de cuando nosotros dentro de la casa les hablamos de la arquitectura abierta a la hora de componer nuestras carteras, puesto que los tres mandatos que les mostramos en la gráfica están delegados a casas internacionales, casas europeas internacionales de primer orden, y por tanto son ellos los especialistas que van gestionando este tipo de mandatos. En el hipotético escenario que hemos comentado antes, ¿no? Que Joan nos estaba descrito, en el que podríamos llegar a pensar que en año 2025 en Europa podríamos tener tipos de reales negativos, es decir, que el tipo del Banco Central Europeo esté por debajo de los niveles de inflación que los preveemos aproximadamente en niveles del 2,4%, pues este sería sin duda un tipo de activo que creemos que lo puede hacer bien. Hemos hecho un ejercicio desde el año 2007 y bueno, pues planteamos un escenario en el que si suponemos que los tipos reales estuvieran entre menos 1,5 y el 0%, el índice de referencia que cotiza en Bloomberg, el denominado HFRU, pues nos estaría arrojando de promedio una rentabilidad por encima de los tipos oficiales del BCE de aproximadamente el 4,5%. Por tanto, como les decimos, creemos que los activos alternativos y líquidos podrían ser una fuente muy interesante de rentabilidades adicionales dentro de las carteras. Llegaríamos así a nuestra segunda idea satélite, que sería la renta fija. Creemos que puede ser una cobertura muy interesante para poder ir completando las carteras, tanto las carteras mixtas como, por supuesto, las carteras que tenemos tanto en mandatos puros, 100% puros, y es que nos puede suponer esa contraprestación, ese contrapeso, balanceo, para cuando podamos vivir esos momentos de volatilidad que nos estaba describiendo Joan, motivados por la renta variable.
Aquí en la gráfica les queremos enseñar esa cuestión que por fin ya se nos ha dado después de casi 4 años, y es que vemos cómo en el año 2025 la curva de tipo de interés ya se ha aplanado. Veníamos de esos niveles del año 2024 que ya les venimos advirtiendo, ¿no?, de que previsiblemente iban a bajar los tipos a corto, lo que ha motivado que, como vemos aquí en la gráfica, en la línea blanca, hemos empezado a coger pendiente. Por tanto, volvemos a tener bastante sentido el hecho de alargar un poquito las duraciones e ir incrementando esa exposición dentro de la curva. ¿Cuáles serían las distintas alternativas que podríamos encontrar para jugar las distintas duraciones en los activos de renta fija? Pues son estos que mostramos en pantalla. Para aquellos clientes que de manera rabiosa necesitan quedarse en el corto plazo, pues tenemos duraciones, mandatos con duraciones por debajo de 1 año, también por supuesto en esa parte intermedia de la curva entre 1 y 3 años, y para poder alargarlas hasta de 3 a 5 años, tanto en formato producto, que serían fondos, como también en formato de gestión de carteras. Y además, pues por si acaso ustedes no están del todo convencidos, sí que nos gustaría incidir también en, bueno, pues aquellos clientes, ¿no?, aquellas personas que nos comentan: oye, creemos que la renta fija ya ha pasado el tren. Bueno, pues esto, en esta segunda gráfica queríamos mostrarles esta indicación. Vemos aquí cómo a día de hoy estamos exactamente en niveles de spread del 3,5, muy parecidos, semejantes a cómo empezamos el año 2024 y cómo estábamos a la vuelta del verano. Vemos que estamos exactamente en la misma línea, es decir, el tren de la renta fija partió en enero del 2024, paró en la estación sobre el verano, y ahora otra vez volvemos a tener una oportunidad para volver a subirnos dentro del vagón. Pero con una diferencia muy interesante e importante, y es que, como ven ustedes en la línea marcada en punto rojo, los tipos de interés oficiales no son ni mucho menos los que teníamos en el año 2024, en enero del 2024, donde sí podíamos encontrar ese coste de oportunidad entre entrar al 3,5, que era donde estaba el spread de la renta fija de calidad europea, y donde estaban los tipos de interés oficiales, ¿no? Vemos como ahora el escenario es muy distinto, y es que los tipos de interés han vuelto a bajar incluso en el día de hoy. Estamos ahora por debajo del 3%. Se prevé que vayamos a acabar a final de año en el 2%, y por tanto pues ya el coste de oportunidad es sensiblemente inferior. De hecho, no existe, y por tanto el spread del 3,5 pues tiene todo el sentido del mundo. Y sin duda creemos que va a ser pues una buena fuente de rentabilidad en formato satélite para tener dentro de nuestras carteras. Pasamos ahora a la renta variable, que sería nuestra tercera solución satélite para poder dar esa guinda, ¿no?, esa dulzura a nuestra magdalena, a nuestro caso base, ¿no?, que hemos hablado antes de nuestra solución núcleo, ¿no?, como solución base para hornear y confeccionar nuestra magdalena. Y en cuanto a la parte de renta variable, nos estaba comentando Joan que este año 2025 preveemos retornos positivos, pero sí creemos además que va a ser un gran año para poder hacer esa selección específica de tendencias, de temáticas, en el que van a ser de una manera muy estructural buenas megatendencias para tener dentro de cartera. La máxima expresión de este tipo de activos más temáticos la encontramos con toda la gama de fondos que tenemos en nuestra gestora Mark Asset Management, pero luego también de una manera muy específica lo recogemos en nuestro mandato Next Generation a través de 3 verticales. El primero sería la revolución tecnológica, con temáticas tan interesantes como la ciberseguridad, la robótica y, por supuesto, inteligencia artificial. Inteligencia artificial no les voy a contar nada porque seguramente todos ustedes ya estén un poco saturados después de esta semana que hemos tenido con noticias de manera permanente, pero bueno, también por darles un dato en cuanto al tema de la robótica, pues creemos que es una industria que va a ir creciendo con esas tasas de crecimiento aproximadamente 35% en los sucesivos años. Y en cuanto a la ciberseguridad, pues nos parecía muy interesante mostrarles a ustedes, para que tomáramos un poco todos conciencia, este gráfico que tenemos aquí, ¿no? Vemos cómo ha ido evolucionando los ciberataques, cómo han ido evolucionando en este último lustro, que han pasado de 300.000 a prácticamente 450.000. Y si ustedes hacen el cálculo, supone al final pues un ciberataque por debajo de cada minuto, de manera que pues tomemos todos conciencia de cómo creemos que esta temática se tiene que ir desarrollando en los años venideros. El segundo vertical que podemos encontrar en nuestro mandato Next Generation pues serían las tendencias o transformación energética y medio ambiente. Hablamos de transición energética, también de todo lo relacionado con medio ambiente, escasez de los recursos naturales, todo lo que tiene que ver con agricultura, con la escasez, por supuesto, del agua. Bueno, pues una temática en la que vamos a tener grandes oportunidades a través de esta selección de fondos específicos en el año 2025.
Y el tercer vertical, en el que bueno, pues, les hemos querido traer aquí un ejemplo de una temática que nos estaba comentando Joan, en el que creemos que hay que estar muy positivos en este año 2025, sería lo relacionado con la salud. Y en concreto, pues 2 claros ejemplos, ¿no? Hablamos de la parte de obesidad. Tengan ustedes en cuenta, bueno, pues que por ejemplo en las islas del Pacífico, bueno, pues existe una malnutrición, por ejemplo, en cuanto tiene que ver en obesidad infantil, de que aproximadamente el 30% de los niños pues padecen, ¿no?, de esta enfermedad de obesidad. Y en cuanto por la parte de oncología, pues queríamos traerles un ejemplo un poquito más optimista. Vemos aquí cómo ha ido evolucionando desde el año 1975 la supervivencia, la tasa de supervivencia del cáncer en alguna de las, bueno, pues como es el caso de mama, de melanoma o en el caso de cáncer de próstata, como vemos ya tasas por encima del 90% en cuanto a la supervivencia. Por tanto, bueno, pues siendo optimistas, ¿no?, con esta última gráfica que queríamos a ustedes mostrarles para que nos quedemos con esa buena sensación. Bueno, pues llegaríamos así a nuestra cuarta idea satélite. Como bien saben ustedes, pues siempre nos gusta finalizar este tipo de eventos contándoles una de las virtudes, ¿no?, con los activos alternativos líquidos. Saben ustedes que dentro de la casa pues siempre hemos sido unos grandes defensores de esta tipología de activos para incluir dentro de las carteras. Lo llevamos haciendo así hace más de 15 años. Desde entonces hemos comprometido más de 3.400 millones en diversa tipología de activos. Hemos hecho cosas en private equity, en venture capital, por supuesto algo también en infraestructura, inmobiliario. Más de 3.100 clientes han confiado en Bancamark para dar ese paso y empezar a incorporar los activos y líquidos dentro de sus carteras, y la rentabilidad media promedio de los proyectos en los que hemos desinvertido ha sido 2 veces el dinero. Esta tipología de activos también los conocerán ustedes como los proyectos de coinversión, que al final nos gusta resumirlo como ni más ni menos que la posibilidad de poder compartir con nuestros clientes los mismos beneficios y riesgos de las operaciones en las que invierte el propio grupo. Una de las principales ventajas de esta tipología de activos a la hora de incorporarlo en las carteras es su elemento diversificador, ¿no? Vemos aquí en esta gráfica como en una cartera tradicional 70% renta variable, 30% renta fija. Vemos como a medida que vamos bajando ese peso de renta variable e incorporamos los activos y líquidos, pues se muestra en la gráfica cómo la cartera se va desplazando hacia arriba a la izquierda, convirtiéndose, por tanto, en una cartera más eficiente desde el punto de vista de rentabilidad esperada riesgo. ¿Cuál es un poco el panorama que tenemos más visible para este año 2025 en cuanto a proyectos y líquidos, ¿no? Pues para este primer semestre estamos trabajando en un proyecto de infraestructura, en el que, bueno, saben ustedes que una de las principales virtudes es que no son proyectos que tienes que esperar hasta el final, ¿no?, para empezar a recuperar la inversión. Será un proyecto a 10 años en el que previsiblemente pues, la idea de poder estructurarlo sea que podamos recibir una serie de cupones, ¿no? Es un proyecto en el que va a invertir en unas temáticas muy interesantes, megatendencias, cosas también de transporte, sostenibilidad, etcétera. Y luego también estamos trabajando en un segundo proyecto, en este caso sería un proyecto más inmobiliario, en el que también preveemos poder vehiculizarlo, en este caso en formato SOCIMI. La vida será aproximadamente también entre 10-12 años. Y en este caso, pues las llamadas de capital serán un poquito más avanzadas, ya que posiblemente pues, en 2 años pues, haya que desembolsar la totalidad del compromiso. Por supuesto que les iremos informando a medida que vayamos teniendo mayor información. Y en el segundo semestre de este año, pues también estamos trabajando para poder ofrecerles un proyecto, en este caso de deuda privada. También una plataforma para hacer operaciones de secundario de private equity y previsiblemente pues también un proyecto inmobiliario, en este caso hotelero, algo semejante a lo que ya seguramente recuerden ustedes que hicimos en un proyecto que denominamos Morfeo, ¿no?, el año pasado. Con esto concluiríamos las soluciones satélite, y antes de pasar al turno de preguntas me van a permitir mis compañeros que me entretenga con ustedes un último minuto en el que hacemos un breve repaso a modo de ejemplo de cómo confeccionamos, ¿no?, nuestra cartera, la cartera de nuestros clientes. Sin duda que creemos que el principal peso tiene que estar reunido en la parte de activos y líquidos, un 75%, y el resto pues en esas soluciones de activos y líquidos que al final supongan esa rentabilidad extra, esa palanca que nos aporte algo especial y por supuesto muy descorrelacionado dentro de las carteras. Como soluciones dentro de los activos líquidos hablamos de la solución clásica, que tiene que ser la parte central de nuestra cartera. Hablaríamos de las soluciones núcleo líquidas, aproximadamente un 30 a un 40%, y en concreto hoy hemos hablado de las
SICAPs institucionales, Torrenova, Belver y Yuc ordenado de menor a mayor perfil de riesgo. Hemos hablado de fondos perfilados y luego, por supuesto, también los mandatos de gestión discrecional de cartera, tanto los mixtos como los puros. Tendríamos que completar nuestra cartera con las distintas soluciones satélite. Hoy hemos hablado en concreto de 4. Como les decía, tenemos que incluir esa composición justa para no desestructurar la receta de nuestra magdalena. Aproximadamente un 30-45% debería de estar en esas soluciones. Hoy hemos hablado de la GDC renta fija, fondos especialistas, también por supuesto del Next Generation y también, pues, como les decía, fondos un poquito más temáticos como tenemos en nuestra sociedad gestora Mark Asset Management. Y luego pues acabaríamos, ¿no?, para terminar de componer la cartera y en concreto con esa parte de activos y líquidos, pues con los 2 proyectos que les hemos comentado un poquito más en detalle esta tarde. Y con esto pues vamos a dar paso a nuestro turno de preguntas. Tanto Cristina, Joan como yo pues estaremos encantados de poder reflexionar o resolver cualquier tipo de duda que tengan nuestros invitados. Muy bien, Gabriel, pues muchas gracias. Cuando quieras, por favor, te diriges para acá, para el salón, que estamos esperándote Joan y yo creo que ya podemos dar paso a las preguntas. Para darle tiempo a Gabriel, Joan, yo creo que voy a empezar contigo, porque yo creo que una de las cosas más importantes y que más se repite es ¿qué hacemos con el dólar? El rango ha estado movidito últimamente, pero estamos muy abajo y tienen dudas concretas. ¿Cómo podemos seguir comprando activos en dólares sin cubrir la divisa? Pues nuestra impresión es que el dólar va a continuar relativamente caro, sobre todo porque el diferencial de tipos frente al euro va a continuar jugando a favor. Tenemos marcado un rango que está entre el 1,02 y el 1,09 y por tanto no incrementaríamos exposición a dólar, incluso si compráramos otros activos como la renta fija que hemos hablado antes, a los niveles actuales. Necesitaríamos algunas tomas de beneficios para poder incrementar esa exposición. Hay una pregunta muy concreta para un inversor que debe ser más conservador. Está diciendo, ¿qué hace si actualmente no está invertido en renta variable? Pues en la medida que el ciclo continúe, y esta tarde lo que hemos intentado es defender los argumentos de por qué va a continuar este ciclo, pues hace falta, por supuesto, en la proporción de cada uno, tener exposición en renta variable. Además, entra en juego ese factor fundamental que es que en Europa los tipos de interés se van a acercar al 2% dentro de muy poco tiempo y por tanto no va a haber más remedio que volver a asumir más riesgos que los que teníamos hasta ahora, sobre todo para poder batir a la inflación. Perfecto, pues siguiendo con las preguntas. Gabriel, sé que has estado explicando muy claramente la importancia de las soluciones delegadas. Lo que pasa es que sería interesante si puedes explicar la diferencia entre lo que es el mandato núcleo y el mandato focus, por favor. Sí, por supuesto. Pues sí, efectivamente hemos hablado de las soluciones delegadas como una alternativa muy interesante para poder construir esa parte de solución núcleo, ¿no?, que al final es la recomendación que nosotros creemos que tiene que tener más peso a la hora de construir las carteras según nuestra filosofía. En base a estas soluciones delegadas hemos hablado de los mandatos 100% delegados en el que invertíamos solamente a través de fondos. Hemos hablado del mandato núcleo, del mandato focus y también de los mandatos 100% puros. La diferencia entre el núcleo y el mandato focus, pues bueno, el mandato focus es una tipología de carteras que hemos lanzado relativamente desde el año pasado, relativamente pronto, y básicamente lo que hace es que se construye esta cartera a través de mucho producto indexado, ¿no? Lo que estamos buscando es no alejarnos mucho, lo que se denomina tracking error, de su índice y luego también pues buscando ser un poquito más eficientes en términos de TER. Y luego, por último, también como soluciones delegadas, hemos estado comentando la posibilidad de hacerlo a través de las SICAPs institucionales, con Torrenova, Belver y Yuc. Cristina. Muchas gracias, Gabriel. Pues yo creo que es el momento idóneo para terminar, porque me están diciendo que vamos un poquito justos de tiempo, así que vamos a comprometernos entre todos, tanto banqueros como nosotros, a contestar a todas aquellas preguntas que han quedado pendientes y vamos a dar por terminado el evento. Muchísimas gracias por estar con nosotros, esperamos que haya sido interesante. Recuerden que nos ayudará mucho si responden a las preguntas que les vamos a hacer a continuación y les dejamos con las imágenes de nuestros ensayos previos. Sigamos creciendo juntos. Muchas gracias.